Os voy a mostrar el proceso explicado paso a paso sobre cómo he hecho este bonito proyecto. Pero si queréis, también tenéis disponible la plantilla en la tienda Gumroad. De esta manera estaréis colaborando con el canal y yo estaré muy agradecida. Lo primero que vamos a hacer es arrastrar hasta este icono una de las tomas que vamos a usar para hacer este tutorial. Ahora, con la capa seleccionada, vamos a Animación, Track, Invoice Mocha. Hacemos clic sobre el logo de Mocha. No os preocupéis si os sale esta pantalla, la cerramos y ponemos la resolución en completa. Volvemos a hacer clic sobre el logo y esperamos a que se abra el programa. Estas ventanas las cerramos. Os voy a decir dos tips que os van a ayudar muchísimo a moveros por la interfaz de este programa. Con la tecla Z presionada y moviendo el ratón hacia adelante y hacia atrás, con clic izquierdo presionado podemos hacer zoom y con la tecla X presionada podemos mover la mesa de trabajo hacia donde nos sea más cómodo. Bien, nos situamos al inicio de la línea de tiempo y seleccionamos la herramienta Spline y con ella rodeamos el marco de la foto haciendo un clic en cada vértice. Hacemos clic derecho y cerramos el trazado. Ahora vamos a hacer un clic sobre la S azul para mostrar el plano de superficie. Lo que tenemos que hacer ahora es ajustar cada extremo del plano a los vértices del marco de la foto. Si activamos este icono de aquí, nos aparecerá una ventana en esta parte y en ella veremos con más claridad dónde movemos los vértices del plano. Una vez que tenemos el plano bien colocado, activamos el tic de la perspectiva y este porcentaje lo ponemos al 90%. Donde pone insertar clip podemos elegir entre varias opciones. Yo para este tutorial voy a elegir una cuadrícula de 8×8. Ahora, con todos estos ajustes configurados, solo nos queda comenzar el traqueo. Y para eso tenemos que hacer clic en el icono de traquear hacia adelante y esperamos a que Mocha haga su magia. Si pensáis en hacer un slideshow de este estilo y grabar vuestras propias tomas, os aconsejo que grabéis un día en el que no haga mucho aire, ya que aunque Mocha haga un traqueo casi perfecto, es posible que si la toma está muy movida, el resultado no sea del todo bueno. Una vez completado el tracking, vamos a venir a esta flecha para guardar el proyecto y ya podemos cerrar el programa de Mocha. De vuelta en After Effects, vamos a hacer clic derecho y vamos a crear un sólido. Si queremos, le podemos poner un nombre y un color. Seleccionamos la capa de la toma 1, creamos los datos del traqueo y le damos a OK. Esta información del traqueo se la tenemos que aplicar al sólido que hemos creado. Aquí podemos elegir entre las tres opciones. Yo voy a elegir la primera. Hacemos clic en aplicar exportación y ¡magia! Ya tenemos un sólido que sigue perfectamente el movimiento del marco de la foto. Si presionamos la tecla U, podemos ver todos los keyframes que nos ha generado Mocha. Ahora viene lo interesante. Si queremos colocar una foto sobre el marco, tenemos que precomponer este sólido. Le ponemos un nombre y lo más importante de todo, dejamos los atributos en esta composición. Ahora ya podemos entrar dentro de ella y colocar la foto que queramos. Es importante que si el marco de la foto está en vertical, elijamos una foto con formato vertical, ya que una horizontal no quedaría bien dentro del marco. Si os fijáis, la foto queda muy distorsionada. Si entramos de nuevo en la composición de la foto y la escalamos para ocupar todo el espacio de trabajo, seguirá estando muy distorsionada. Pero no os preocupéis porque esto es muy sencillo de arreglar. Únicamente vamos a hacer clic derecho sobre la foto y vamos a transformar, ajustar composición. Como podéis ver, ahora es aquí donde la foto está muy deformada, pero si vamos a la composición de la toma 1 está perfecta. Para darle un poco más de realismo a la escena, vamos a ir a estilos de capas y le añadimos un resplandor interior con estos ajustes.
Ahora queda perfectamente integrada. Este proceso que hemos hecho ha sido para una foto en formato vertical. Ahora lo vamos a hacer con una toma en horizontal. Pero el proceso es el mismo. Arrastramos la toma al icono de la nueva composición y con la capa seleccionada vamos a la pestaña Animación, Traquear con Boris Mocha. Esperamos que se abra y estas ventanas las cerramos. Con la Z presionada hacemos zoom y con la X podemos mover el área de trabajo. Seleccionamos la herramienta Spline y rodeamos el marco haciendo un clic en cada extremo del marco. Creamos un plano de superficie y posicionamos los vértices. En este icono podemos activar la ventana del zoom para ver mejor lo que estamos haciendo. Si queremos, también podemos hacer más grande esta ventana con la tecla Z presionada y moviendo el ratón hacia adelante y hacia atrás con el botón izquierdo presionado. Al igual que antes, cambiamos este porcentaje al 90%. Activamos la perspectiva y ponemos una cuadrícula de 8×8. Ahora ya tenemos todo configurado para hacer el traqueo. Déjame un buen like si te está gustando el tutorial y si quieres también puedes suscribirte para no perderte nada de lo que tengo preparado. Una vez completado el proceso de tracking, guardamos la información del proyecto en esta flecha y cerramos Mocha. Con clic derecho creamos un sólido, lo renombramos y elegimos el color que queramos. Ahora, con la capa de la toma seleccionada, creamos los datos del tracking y en esta ventana que se nos abre le damos a OK. Aquí elegimos a la capa que queramos transferir la información del traqueo, en este caso el sólido que hemos llamado Foto 2. Y para esta toma voy a elegir esta opción que soporta el desenfoque de movimiento. Le damos a aplicar exportación y listo. Ya tenemos un sólido que sigue el movimiento del marco de fotos. Para finalizar, tenemos que precomponer este sólido y es muy importante dejar marcada la opción Dejar todos los atributos en esta composición. Entramos dentro de ella, elegimos la foto que queremos poner y con clic derecho sobre la capa vamos a Transformar, Ajustar a composición y de esta manera Mocha vuelve a hacer su magia. Por último, vamos a la toma 1 y copiamos el estilo de la capa, resplandor interior, y se lo pegamos a la otra composición para darle un aspecto más realista.